Vamos con otro tema. La mesa directiva del Colegio Médico se reunió esta tarde con exministros de Salud. Esto con el fin de abordar la crisis que afecta a las ISAPRES. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Don Nicolás, muchas gracias. A ver, ¿qué se saca en limpio de esta reunión? Me imagino que los análisis ya son bastante transversales. Pueden haber miradas desde la ISAPRE, desde el Ministerio de Salud, desde la experiencia que a usted también le tocó enfrentar, digamos, sobre el sistema de salud privado. Pero, ¿qué soluciones pueden haber? Porque aquí estamos hablando de 3,5 millones de afiliados al sistema de seguros de salud privado. Mi visión es que esta en realidad es una crisis del sistema de salud de Chile, no es una crisis Total. de los ISAPRES. Pienso, esta reforma, esto que va a ocurrir con la caída de la ISAPRE, ¿quiénes lo pagan? En primer lugar, lo pagan los profesionales de salud, los médicos. Significa una disminución de su renta de 32%. Claro, esto por el pago de las prestaciones a través de la ISAPRE. Claro, porque la ISAPRE les paga más por cada cirugía. Significa una puesta en jaque a muchas instituciones privadas de salud, clínicas quiero decir. Nosotros logramos generar un sistema único, unificado de salud para el manejo de la pandemia, con una colaboración realmente muy importante del sector privado, que significó aumentar las camas de tratamiento intensivo de aproximadamente 1.500 a 4.500 y que nadie en Chile no tuviera un respirador, una cama intensivo durante los peores momentos de la pandemia, producto de esta alianza público-privada. Estas clínicas se financian esencialmente por la contribución de las ISAPRE. Entonces, para no arreglar... Esto nada que ver con el tema de la integración vertical, que se ha discutido tanto tiempo y obviamente hay miradas distintas. Yo creo que ya no tiene mucho sentido hablar, mire, que la ISAPRE hicieron mal, que lo que dijo hoy día la vocera, ¿no es cierto?, que una responsabilidad de las ISAPRE. Eso es incorrecto, es faltar a la verdad. Hay una responsabilidad importante de la ISAPRE. Desde el año 2010. Porque lo que ella sostiene es decir, mire, aquí hay una institucionalidad que se manda sola. No es correcto. Desde el año 2010, el año 2011, mandamos el plan garantizado de salud como una reforma esencial del sistema público y privado. Ahí está, sin tramitarse. La ley de fármacos 2 no se tramita. La ley que produce compensación dentro de cada ISAPRE para que... La compensación de riesgo. Compensación de riesgo. Ya. Es un proyecto de ley que está ahí. Entonces, ¿por qué ocurrió? Pero usted dice que las ISAPRE están de manos atadas, digamos. Están de manos atadas. Porque esa no es la visión que tiene el gobierno. O sea, las ISAPRE no tienen ninguna... Sin un marco jurídico adecuado que no ha sido legislado, no pueden hacer nada. Y en ese contexto aparece en esa falencia legislativa de los colegisladores, gobierno y parlamento, un tercer poder del Estado que no tiene funciones legislativas, que tiene que entrar ahora a decir, ¿sabe?, interprétese la ley de esta manera. Ocurrió con el alza del precio base en marzo, en que la vocera de la Corte Suprema, doña Ángela Vivanco, dijo, nosotros ya queremos ponerle un tope a esta cosa, no aceptamos más. Esto por la judicialización. Por la judicialización, porque las Cortes de Apelaciones, más de la mitad de su trabajo, que están destinadas a defender derechos constitucionales de las personas, se dedican a esto, el negocio de lobby, de abogados para generar, ¿no es cierto?, pago de costas. Entonces la Corte Suprema dijo, vamos a terminar con esta cosa, vamos a decir esto es así, tanto... Pero hay perdón, Jaime. Termino. Por favor. Para el plan base, ¿Ya? marzo, Sí. para la tabla de factores. O sea, una persona tiene un precio base y de acuerdo a las cargas familiares y su edad, paga esta tabla de factores, un poco más. Y lo que viene ahora, que está pendiente todavía de resolución de la Corte Suprema, que es el alza de la prima auge con el nuevo decreto del 1 de octubre del año recién pasado. Claro, esto es lo que se ha denominado como los supremazos, digamos. Y también ha habido un análisis dentro de los fallos, obviamente, que uno puede interpretar de la Corte Suprema a lo que es las ISAPRES, pero también a la Superintendencia de Salud en este caso. De hecho, pasó con el tema de los planes base y el efecto retroactivo que podría tener y que intensificaría y podría llevar a la ISAPRE a la quiebra. La ISAPRE han dicho... O sea, cuando el Tribunal Constitucional se pronunció en contra de la tabla de factores, ¿no es cierto?, y discriminación... De la tabla de factores, perdón. Por sexo, en fin. Sí. Nos dijeron en todos los tonos, a todo el Ejecutivo, estábamos en el gobierno, ¿cierto?, necesitamos un marco legal diferente. Ese marco legal ha sido propuesto por los distintos gobiernos, pero el Parlamento no se ha tramitado. Piensa, Nicolás, una cosa anexa. La ley de fármacos 2,
cuyo objetivo es que la gente pague menos dinero de su bolsillo Bajar para los precios de los medicamentos. medicamentos. Lleva 8 meses que no se tramita en comisión mixta y le falta un artículo. A ver, déjeme dejar bien concreto esto, en su mirada, Jaime Mañalich. Entonces, la responsabilidad no es de las ISAPRES en la situación que se vive, usted dice, la crisis del sistema de salud, que tiene que ver con lo privado, pero finalmente también permea lo público. No es responsabilidad de las ISAPRES, ¿es responsabilidad del legislativo por los proyectos de ley que no se han concretado? O sea, lo pongo en otro tenor. Fíjate, Nicolás, que hay una parte de Chile donde no puede entrar carabineros. Eso no es un tema de responsabilidad de quienes viven ahí, es un tema del Estado. Es el Estado el que nos ha dado un marco jurídico adecuado para la seguridad social en salud. ¿Que las ISAPRES se han opuesto? Claro. ¿Que han hecho lobby? También. Yo lo viví muy duro eso. Entonces ahí hay una responsabilidad también de ir contra los cambios. Por supuesto, que hay responsabilidad y hay lobby y hay esfuerzo. O sea, está bien la ministra Vallejo, que hay una responsabilidad de la No, ISAPRES. ella dice es exclusivamente o fundamentalmente las ISAPRES. Eso es incorrecto. Es una responsabilidad fundamental del Estado de Chile. Este gobierno asumió en marzo de este año y esperó que el tema se resolviera no a través de un proyecto de ley. No mandaron nunca, no han mandado, no van a poder mandar un proyecto de ley que se tramite para una reforma de salud como se deseaba al principio. Esperaron el pronunciamiento de la ciudadanía en una nueva constitución. Claro, la Convención Constitucional, pero también tenía una lógica, porque evidentemente si la nueva constitución hablaba de un sistema único de salud, evidentemente el gobierno, antes de que la ciudadanía se pronunciara en el plebiscito, no tenía mucho margen para actuar, ¿no? Muevo la torre, jaque mate para ti. Vamos. Eso vale para el actual proceso. O sea, en la medida en que hay una nueva constitución por plebiscitar en diciembre de este año, no puede haber ningún pronunciamiento. O sea, no se podría hacer nada hasta el nuevo plebiscito, digamos. Obvio. Ya. O sea, si Pero finalmente lo afectado solo imagínate tú que la nueva constitución diga y las personas tendrán derecho a afiliarse a un sistema público o privado de salud. Y si no es privado, no se está cumpliendo con la Constitución, digamos, Efectivamente. en esa lógica. Y por eso el gobierno no tiene nada que hacer. Y el espacio administrativo de la Superintendencia de Salud o de cualquiera para hacer un cambio legal, un cambio financiero, un cambio administrativo dentro de la crisis del actual sistema es muy limitado. Por eso nos reunimos hoy día en el Colegio Médico para ver qué alternativas hay. Hay muy pocas alternativas. ¿Qué alternativa hay? Yo creo que es fundamental que FONASA, como lo ha insinuado la propia ministra, creo, licite a la brevedad un seguro complementario de salud para los beneficiarios de FONASA. Seguro complementario con tarifa plana, que de hecho, con tarifa plana. Información que se ha dado en los medios, se conversó con los integrantes de las comisiones de ambas cámaras, las comisiones de salud. ¿Es viable a su juicio? Es completamente viable. La persona, el afiliado, pague el 7% de salud, pero además una tarifa plana, de alguna manera simulando lo que podría ser un ISAPRE dentro de FONASA? O sea, es un seguro complementario que no es lo mismo que un ISAPRE. Hoy día en Chile hay 7 millones de personas que tienen un seguro complementario. Sí. 4 millones de ellas son FONASA. O sea, son personas que ponen su 7% de FONASA y a través normalmente de un seguro colectivo, lo que fuera, tienen a través de su empresa, su empleador o empleadora, tienen, ¿no es cierto?, un seguro complementario de salud. Claro. Ese sistema perfectamente se puede generalizar. Si sale el gobierno a licitar, como nos ocurrió a nosotros con las camas en que solo una clínica dijo, no acepto este precio. Todas las otras dijeron, vamos, y vamos a hacerlo. O sea, perfectamente FONASA puede decir, yo licito un seguro complementario masivo para carteras o para toda la cartera de FONASA, ¿quién está interesado en este producto? Y las compañías de seguro lo van a hacer. Yo creo que eso es una cosa fundamental. Ahora, con eso se podrían terminar las ISAPRES, ¿no? ¿O no sería necesario la ISAPRES? Yo lo digo suavemente, creo que el pronóstico de las ISAPRES, hablando en términos de salud, es muy malo. Porque el gobierno no va, por razones de convicción política, uno, y por razones de que no hay dinero público para hacerlo, no puede darle un salvataje a la ISAPRES. Y de hecho, perdón que me meta en un detalle técnico, la superintendencia va a demorar lo que más pueda para explicarle a las ISAPRES cómo restituyen el dinero, porque una vez que dicen, don Nicolás, las ISAPRES desde el año 2020, abril a la fecha, le debe tanta plata. Claro. Tú te haces de un dinero que es tuyo y lo puedes reclamar judicialmente. Entonces, el espacio de movilidad
es muy pobre y lo que a mí más me preocupa, desde luego, es el financiamiento de los prestadores de salud. Pongo un ejemplo. Hoy día el 80% de las personas que se dializan, insuficiencia renal crónica, un riñón artificial, 80% se atiende, es pagado por FONASA. ¿Pero qué significa que desaparezcan las ISAPRE ese 20%? Significa que, redondeando, 800 personas que se dializan y su ISAPRE paga por el tratamiento de diálisis 600.000 pesos al mes, mucho más de lo que cotiza, van a FONASA. Entonces, el señor Marcel tiene un problema, porque evidentemente la caída de las ISAPRE significa que a FONASA se trasladan las personas que tienen gastos muy superiores a su cotización obligatoria de salud. Es imposible que FONASA pueda absorber esos afiliados, ¿no? O sea, es imposible financieramente... Para ponerlo hechos concretos, porque en algún minuto se decía eso. Sin poner dinero, porque los afiliados no son los 3.200.000 beneficiarios de ISAPRE, son el 1.200.000 que tienen ya una historia de mayor gasto. De mayor gasto. Y esos son los que van a ir, o sea, que la cotización que incorporen a un grupo E teórico de FONASA especial, ¿no es cierto?, va a ser muy inferior al gasto que hoy día tienen y que se proyecta van a tener. Y en ese contexto, o sea, es posible que FONASA lo reciba, pero eso tiene un costo fiscal que el ministro Marcel tiene que sacar en la cuenta, porque además representa una contingencia de preocupación ciudadana enorme. O sea, tenemos 3 millones en lista de espera de consulta, 360.000 personas en una... Eso solo puede crecer. Usted apuntaba al problema que se le genera para el ministro de Hacienda, en este caso para Hacienda, para el Estado finalmente, para desembolsar, para encontrar estos recursos. Y durante las últimas horas, de hecho, se le preguntaba al ministro de Hacienda justamente sobre este tema, sobre los recursos, sobre las posibilidades. Él decía que las ISAPRES tienen que colaborar. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Y cuál es la posición que tienen que tener las ISAPRES también? O sea, formalmente la ISAPRE lo que tiene, ¿no es cierto?, es un gasto en un 300.000, en 200.000 personas que se puede proyectar al futuro, ¿sí?, y una garantía para cubrir ese gasto corriente en la superintendencia, que es insuficiente, porque lo que está gestándose hoy día, o sea, alguien se operó de apendicitis hoy día, la ISAPRE no lo sabe hasta como 2 meses más, sí, y por lo tanto eso no está provisto. Y en el momento en que a la aseguradora le dicen usted tiene que devolver 100 millones de dólares, por 50 millones de dólares, los ratios ante la superintendencia, o sea, las garantías para pagarle a las personas no alcanzan. Entonces, los gestores de la ISAPRE, un fondo de trabajadores de salud británico, trabajadores de salud, trabajadores británicos que tienen un seguro de salud en el Reino Unido, ellos tienen que sacar plata de bolsillo para financiar un ISAPRE acá. El NHS en Reino Unido. No, que es siempre, UPA. Claro, y que se ocupa mucho el ejemplo, pero de hecho yo revisaba noticias durante el fin de semana que ha habido un cambio y se está tornando más al sistema privado por parte de los afiliados, digamos. O sea, también o a sea, nivel las internacional. listas de espera, claro, comparados con lo que ocurre en el Reino Unido, acá son una cosa liviana. Allá la gente tiene que comprar seguros, hay 8 millones de personas, o tiene que trasladarse al continente, a Europa. Es importante porque siempre se toma el ejemplo. Es un muy mal ejemplo, es un ejemplo fallado ya. Y por eso, evidentemente, tenemos que apuntar a un sistema mixto de provisión, clínicas privadas, médicos, sistema público de provisión y un sistema de seguros que habrá que definir en el Parlamento en una ley que va a ser de muy largo aliento y que, desde luego, no puede salir en el periodo legislativo del actual gobierno. Ahora, voy a eso. Usted apunta a una nueva lógica en términos del sistema de salud, que va a durar muchísimos años si se planteara, y también desde la voluntad política, legislativa de los distintos actores, también del sector privado en este caso. ¿Qué se puede hacer ahora? Porque finalmente está la posibilidad de que las ISAPRES quiebren y finalmente el afectado, además de los prestadores de salud, evidentemente, muy importante eso, son los afiliados. Así es. Y también FONASA finalmente. Y son los afiliados no solo de ISAPRE. No. O sea, por poner un ejemplo concreto, la gran clínica Dávila en el sector de Recoleta, la mitad de sus egresos son FONASA. Pago asociado a diagnósticos, PAD, FONASA libre elección, etc. Por eso es imprescindible que haya una voluntad de financiamiento vía seguro complementario o ISAPRES que puedan tomar ese rol para darle una cierta estabilidad y una continuidad al servicio
que hoy día no puede asumir el Estado. Poco que hacer ahora, ¿no? Porque finalmente uno esperaría, y ese es el gran miedo que existe, que alguna de las ISAPRE, alguno de los prestadores llegue un día y diga, bueno, nos declaramos en quiebra o vamos a la ley de insolvencia y reemprendimiento, digamos. Sumado y un punto que está bastante cercano. Sumado a Hacienda, que hay 2 aseguradoras ya que reclamaron vía Tratado de Libre Comercio, sí, y que tienen 3 cuyos meses. controladores son internacionales. Son internacionales, ¿no es cierto? Y estos controladores van a ir al CIADI y van a decir, gastamos X miles de millones de dólares en Chile, devuélvalo. Y bueno, en otro gobierno, no va a ser responsabilidad de este, alguna cuenta va a haber que pagar a esos inversores, porque así ocurre normalmente en el CIADI. Uno como afiliado, ¿qué debería hacer, pensar? Se genera nerviosismo justamente sobre eso. ¿Qué hacer, si se puede hacer algo, digamos, ante esta situación? Es poco lo que se puede hacer. O sea, como afiliado, si, digamos, alguien no está escuchando y es afiliado al sistema ISAPRE, yo le recomendaría muy fuertemente tomar un seguro complementario catastrófico. Para grandes gastos, no para pagar lo que me falta de la consulta médica o del examen No de el sangre. complementario. Sino que un seguro catastrófico, que ante el gran gasto, en ese sentido es catastrófico, gran gasto, tengo un seguro que me va a respaldar. Claro, entendiendo que los seguros funcionan así, ojalá nunca ocuparlo, pero finalmente está ahí. Está este colchón, se podría decir, que viene relevante para una enfermedad catastrófica. Más allá del complementario, que evidentemente va a otras necesidades. Usted dice, el afiliado debería estar pensando ahora justamente en, ante lo que vaya a suceder, optar y cotizar lo que son seguros de catástrofe. El gasto de salud de una persona en su vida, desde que nace hasta que muere, el 50% de ese gasto se produce en los 2 últimos años de vida. En la práctica, eso quiere decir que todos vamos, salvo que el Señor nos lleve porque hemos sido muy buenos, mientras dormimos en la noche, alguna edad avanzada, no es mi caso, desde luego, lo que nos va a ocurrir es que todos vamos a tener gastos catastróficos. Y en ese sentido, asegurarse es una cuestión imperativa y, en mi opinión, es imperativo que lo catalicen también los empleadores, porque hoy día la práctica de los seguros complementarios, catastróficos de salud, es que muchas veces es el empleador el que concurre mediando una negociación colectiva, claro, sobre todo en las grandes empresas, incluso empresas públicas como Codelco, contratan un seguro complementario que asegure, ¿no es cierto? Se generan convenios, la empresa y la aseguradora en este caso. Así es. Yo creo que ahí hay un camino muy importante que a lo mejor, yo no sé si el giro lo permite, las ISAPRES podrían tomar algo de eso, pero hoy día el panorama para el mundo asegurador, ISAPRE, y para las clínicas privadas y los médicos que reciben una parte sustantiva y matrones, que sea sustantiva de su ingreso, a través del financiamiento ISAPRE, todo eso está en jaque. ¿Usted cree que las ISAPRES van a cambiar, Jaime Mañalich, a ser seguros? En algún minuto se discutió en la reforma de salud de este gobierno, está ahí evidentemente a la espera de que se presente, pero también usted lo mencionaba durante la discusión de la Convención Constitucional, cuando se dijo y se criticó fuertemente de que se hablaba de un sistema único que no daba pie a los privados. Luego de muchas conversaciones, discusiones y de todo, finalmente sí con los privados también, pero en una modalidad distinta, en una modalidad que uno asemejaba a justamente los seguros. ¿Usted cree que va a pasar eso? Yo creo que, insisto, estamos en una situación crítica que hay que fortalecer y favorecer en las listas de espera que tenemos en este momento. El gobierno ha tomado la decisión por esta política de que todos dependamos del Estado, de generar centros de atención para la lista de espera en hospitales públicos, extendiendo el horario. Eso es una utopía. No va a solucionar nada, al contrario, las listas de espera van a seguir aumentando. Lo lógico es hacer una licitación de las listas de espera para que la tomen también los privados a un precio razonable. Se hizo en los 2 presupuestos anteriores 120.000 millones, alcanzaba para operar a 30.000 personas. No se gastó nada, no se gastó prácticamente nada, ni en la ley de presupuesto del año 2022, ni en la del 2021. Ahí hay un camino que hay que hacer y permitir que la infraestructura que existe hoy día para que una mujer que tiene una artrosis de cadera, que está en la cama, por dolor no se puede levantar, se opere y salga adelante.
¿Cómo usted analiza el siguiente comentario? Bueno, la ISAPRE han tenido durante muchos años antes de esta crisis que se intensifica, digamos, desde el año pasado, desde también lo que fue los efectos de la pandemia, hay que sumar eso, lo podemos conversar. ¿Cómo ve usted este comentario? Como han tenido ganancias millonarias, es el minuto de que se pongan para enfrentar esta crisis. Y si finalmente tienen controladores, aumentos de capital. Bueno, Este es un argumento que se escucha mucho. Si algunas hacen o no aumento de capital es algo que yo no puedo valorar. Estamos hablando de mucho capital, ¿no es cierto?, en una industria que no tiene futuro, O sea, hagamos un salvataje ahora, pero en el marco político de hoy, la industria ISAPRE no tiene futuro. Entonces, habría que convencer a alguien en Estados Unidos, a alguien en España o no sé dónde, que diga, ponga dinero sabiendo que esta actividad no va a existir en el futuro. Y el gobierno no está dispuesto a darle ninguna certeza de que va a existir, al contrario. Todos estos agentes se juntan con el ministro Marcel en el extranjero, le dicen, y él evidentemente no entrega ninguna respuesta clara porque no puede garantizar algo que es evidente que va en la línea contraria por la ideología de extrema izquierda que ocupa en salud el actual gobierno. En ese contexto, yo creo, y vuelvo a reiterar, que esto es una crisis del sistema de salud completo, que como siempre va a afectar gravísimamente a los que menos tienen. Imaginémonos 1.200.000 personas llegando ahora como beneficiarios a FONASA a atenderse a la infraestructura pública, primer problema. Y en segundo lugar, lo quiero insistir, aunque sea un eslogan, esta reforma la pagan los médicos y las médicas. 32% reducción de sus ingresos. Jaime Mañalich, nos quedan unos minutos, quiero ir con otros temas, y usted también lo ha mencionado, lo que es la pandemia. La Organización Mundial de la Salud sigue poniendo la nota de preocupación sobre el COVID-19, esta emergencia sanitaria internacional. Muchos esperaban que, bueno, tanto esperaba uno con lo que ha sido la pandemia desde el comienzo, lo hemos conversado varias veces, que en algún minuto ya esto terminara siendo una endemia. ¿Se entiende por lo que dice la OMS de que sigue la preocupación de que pueden seguir rebrotes, brotes, las mesetas, bueno, tantas cosas? Yo lo diría de la siguiente manera. Vamos. Existe un mandato, una ley internacional, digámoslo de esa manera, que se llama Reglamento Sanitario Internacional. O sea, una serie de instrumentos para exigirle al gobierno de Chile que reporte de tal manera, al otro que vacune, al tercero que cierre la frontera. Es un instrumento. Si la Organización Mundial de la Salud dice, ya no tenemos una emergencia sanitaria, no pueden hacer ningún uso del instrumento. Entonces, es como lo que ocurre acá. El 31 de marzo termina la alerta sanitaria. La alerta sanitaria permite, no es una declaración, hoy estamos preocupados, es que permite contratar gente, generar fondos. Entonces, el gobierno... Estos protocolos tienen sus plazos, sus tiempos también. Y hay que renovarlos si fuera necesario. El 31 de marzo. 31 de marzo. De hecho, vencía el 31 de diciembre, se renovó hasta el 31 de marzo. El gobierno de Chile tiene que tomar una decisión. ¿Seguimos usando este instrumento que permite tales y cuales cosas o no? La alerta sanitaria. Lo mismo ocurre con la OMS. ¿Tenemos una emergencia de importancia para la salud pública internacional? ¿Sí o no? Sí, porque eso nos permite seguir usando este instrumento, ir a ver qué es lo que está pasando en China, cómo reportar no sé dónde, qué pasa con las vacunas, pedir dinero para vacunas. En ese sentido, dicho al final, en el sentido estricto, aquí lo que hay es una renuencia de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, a dejar de usar un instrumento. Pero entendiendo que la pandemia de COVID-19 es distinta a lo que se vivió, por ejemplo, en 2021, ¿no? O sea, totalmente distinta porque, como dijo alguien alguna vez, es inexorable que los virus van mutando hacia formas menos agresivas. Buena persona, dijo usted. Con menos muerte, no sé quién, pero con menos muerte, con menos hospitalizaciones. Y en ese sentido yo creo que la situación en Chile es bien tranquilizadora. O sea, puede haber un poquito más de casos, pero la posibilidad de que tengamos un brote grave, con mucha hospitalización, yo no la veo factible, salvo que apareciera algo que no ha aparecido hasta ahora, que es una mutación que se sale de esta tendencia. Hoy día Omicron domina todo el mundo, cada vez es una enfermedad más parecida a un resfrío, endemia, la gente dice, mira, estoy resfriado, ¿será esto, no será lo otro? Y yo creo que ese es el curso natural. ¿Cuál va a ser la dificultad que vamos a tener en otoño?
que viene la influenza muy mal y el virus Ya lo vimos el año respiratorio pasado, peor. de Ya hecho. partió el año pasado. Eso viene y por eso hay que acelerar la campaña de vacunación con influenza y tener test de antígeno que permitan determinar en un solo examen si estamos en presencia de una persona que está enferma de COVID, de influenza o tiene un resfrío simple. Para activar rápidamente la prevención. Me queda un minuto, Jaime Mañalich. Por último, en lo personal, en lo político. Jaime Mañalich, militante de Amarillos, partido en formación. No de Bópoli, como en algún minuto siempre se dijo, usted podría haber ingresado a esas filas. ¿Por qué? O sea, yo soy un hombre de centro. Amarillo es el futuro partido de centro. Y en ese contexto yo me acerqué a Evópoli, me invitaron a ser candidato a senador. Eso no anduvo. Yo creo que Evópoli tomó una dirección, sobre todo con la anterior directiva, más hacia la derecha, con un apoyo incondicional, prematuro, no negociado al candidato José Antonio Kast, y eso me pone a mí... Para usted fue clave la segunda vuelta presidencial. Clave, absolutamente clave el tiempo entre la primera y la segunda. Y en ese contexto he trabajado desde antes mucha amistad con Mario Weisbrot, sobre todo amigo durante más de 10 años, con Cristian Barque, y los veo a ellos en una postura realmente generosa, heroica. Ellos se jugaron por el rechazo en una forma que nadie lo hizo. El rechazo depende solo de dos fuerzas. La primera, el expresidente don Ricardo Lagos, que digo, es legítimo. No lo dijo expresamente. Nunca dijo rechazo. Dijo, es legítimo tener opciones. No se matriculó con el apruebo. Y legitimó la opción del rechazo políticamente. Y en segundo lugar, esta gente de Amarillo, que heroicamente, digo, fueron, propusieron, estuvieron. Y creo que en ese sentido el esfuerzo que ellos han hecho por estabilizar la democracia en Chile es notable y vale la pena ser apoyado. Un movimiento bien vapuleado a nivel del espectro político, ¿eh? En términos del poco tiempo que lleva, de alguna manera algunos, no estoy poniendo conceptos que había escuchado, que he escuchado, no son míos, aparecidos, que aquí vienen con la panacea. ¿Cómo evalúa usted ahora que está dentro de las filas de Amarillo? O sea, el lenguaje político no es un lenguaje suave. Se dicen cosas muy duras, muy increíbles. Cristiana, a quien yo admiro profundamente, ¿no es cierto? Y su rol ha sido extraordinario. Cristian, ¿a qué me refiero? Por supuesto, le van a hacer funas a la casa, los WhatsApp, tiene que cambiar de número de teléfono, pero eso es lo que hemos vivido todos. O sea, a mí me han hecho funas a la casa, me han amenazado de muerte. Que nunca se justifican, por supuesto. Que nunca se justifican, pero viene con la... es parte del giro. Del giro como conversamos. Jaime Mañalich, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Nicolás, que esté muy bien. Un placer, que le vaya muy bien, ¿eh?